a los 5 elementos que están disputando la justa veraniega de fútbol con la selección mexicana. Literalmente lo declaró. Lo que yo espero de eso es que a los que... Previo al entrenamiento de este día, y es que ha habido un pequeño problema entre la prensa. Cuarto de hora, ok. A Heung-min Son se le vio como si nada, disfrutando de la práctica, todo felicidad, ok. Y cabe señalar que Corea ya tiene equipo completo. Jong Ho-bae y Tae-hyun Kim se incorporaron a los trabajos del equipo. O sea, traen broncas la prensa con Heung-min Son. No nos lo vayan a mandar enojado el jueves contra México. Híjole. Porque no se vio bien. Porque apenas puede México. Si lo gana México contra Corea del Sur sería por la mínima. Veo un juego muy cerrado, muy parejo. Veo al Tri sufriendo a las espaldas, al espacio. Probablemente no sea tan malo que se haya ido el Cachorro Montes, lo he pensado. Me gusta Israel Porque es más lento, Reyes. dices tú. Sí, me Pero gusta. todo parece que va a solucionar con Edson. O Edson. O sea, ¿tú ¿de acuerdo? prefieres a Edson? No, prefiero a Israel Sí, Reyes. de acuerdo. Prefiero a Israel Reyes de central por derecha. Sí. Y no nos vimos en el estadio, pero sabemos que estuvimos en Toluca contra Serbia. Sacó a Lira y metió a Edson arrancando la segunda mitad, y un poco más adelante, Toño, te acordarás, sacó al Cachorro de central por derecha, metió a Israel Reyes. Yo iría con Reyes. Yo también. Yo iría con Reyes para cuidar la marca, las espaldas, su velocidad. El tiempo que Reyes lleva compitiendo en la élite mexicana con el América, el nivel que ha demostrado Israel Reyes, su regularidad, me gusta más que la falta de ritmo de Edson. Sí. Y Corea va a buscar las espaldas, los espacios, las transiciones rápidas. Me preocupa el dinamismo de Corea del Y Sur. sobre todo a mí me preocupa que los reportes indicarían que no solamente es un tema de Edson de central, es que además Jorge Sánchez jugaría de lateral. O sea, Sí. todo apunta a que Reyes ni siquiera No lo sería entendería del eso. once inicial. No la lo única entendería. razón es, a ver, ustedes estuvieron en el estadio, yo no alcancé a ver eso en la transmisión, pero habría señales de que Reyes no estaba del todo bien Sí. físicamente, ¿no? Terminó con calambres. O sea, Sí. esa sería la única Terminó con calambres, justificación. sí. Si Reyes no arranca porque no esté bien físicamente, No. porque si Reyes está bien físicamente, Tiene me que cuesta estar. trabajo entender Tiene que no estar. sea parte del No once. puede estar Reyes. Híjole, No, sí. Reyes, O sea, Edson y Vázquez. Yo diría que en una línea 5 dale. con Sánchez. Ok, y Gallardo por izquierda. Incluso el Piojo Y el también, Piojo. porque el Ok, Piojo es lateral. Dale, está bien. Con línea de Lo 5. que a mí me preocupa de no dormir es si vuelve Brian Gutiérrez y Fidalgo a la media cancha. Porque ahí hay un tipo que se los come vivos, se los come para llevar. Que ¿Juan? fue, Im Beom, que fue el hombre que dio el gol en la asistencia. Y Corea te hace superioridad de medio campo y te quita el balón. Así Te quita es. el balón y lo proyecta. Y traza largo, rápido. Y te destroza. Sí. Y te golea. Sobre todo la versión de Fidalgo que vimos en la inauguración. Y la de O sea, Brian esa- también. Sí. Pues hace rato que no Brian vemos una buena también. versión de Fidalgo. Contra Serbia no me parece. A ver, yo después ya entiendo el tema de. Contra fue Serbia él es extremo. Pero contra Serbia, O sea, ¿no? me refiero, Cambios- tuvo una jugada de Tuvo extremo. una jugada de que hizo bien. extremo, varios No. cambios de juego, ¿no? Con el Piojo, ¿no? O sea, se atrevió un poco más. Esa versión me parece que si se asemeja a lo que vimos contra Serbia, México gana. Si se asemeja a lo que vimos contra Sudáfrica, esa versión no necesariamente le viene bien al Tri. ¿Qué quieres? ¿Doble escudo, doble 5, doble contención? ¿Lira con No, Romo? 5-1 con Lira. ¿Con Lira? Necesitamos a Mora Chávez con Julián y Raúl, los ex del América, que son los que meten los goles para la selección nacional de fútbol, ¿no? Porque pues, en el primer partido no los metieron los de ningún otro equipo, ¿verdad? No me voy a enganchar con eso esa otra vez. No, Y además no. me encanta que no hay reconocimiento a las buenas asistencias de Lira y del Piojo. A ver, la de Lira no fue una asistencia, No, fue una sí. Fue a recuperación. morder, fue a robar. Fue a fue a es, lesionar. robar. no es una, Fue- a ver, después una ¿Qué paso asistió? No, yo te he escuchado Con su que le cuentas punterazo robó y asistencias a asistió. jugadores de la Una América solo por... En una jugada Sí, robó y asistió. asistencia. En una. Fue más en un bien, movimiento. en términos de básquetbol, No, yo no te fue he escuchado- John Stockton, fue Dennis Rodman. Está bien. Recuperó el Está balón, bien, recuperó sí, el balón. Pero yo te he escuchado casi porque jugadores de América le soplan a un balón ya tener reconocimiento, no. Cristiano Ronaldo por gritar y aplaudir desde la banca en 2016. Dirigió a Portugal. Claro, dirigió. Entonces Sí. le vamos a El dar el bueno. reconocimiento Claro, a el Lira técnico. por robar A y Lira asistir. y sobre Sí. todo al Piojo Alvarado. Grande. Llevábamos años Sí, esperando por esto. eso, pero y no por fue, fin no fue un pasó. centro chivista. No. Fue un centro Recortó, necaxista. perfil natural, Fue zurda. un centro Raúl. necaxista. No, perfil natural. Sí, o sea, recortó ok. y sirvió con zurda. Pero tuvo que No, perfilarse, por tuvo que supuesto, perfilarse, tuvo que pero perfilarse. recorta con derecha y con su pierna buena, que no siempre parece la buena, pero fue, ahora sí.
Reconócesela al Piojo. Yo, Nada te cuesta. De lateral, bien. Jugó de lateral. Reconócele la gran asistencia, Imagínate, gran. fecha 17 Te contra Xolos de te Tijuana. consagrarías todavía más, Álvaro Morales. si Fecha le reconoces 17 al contra Piojo. Xolos de Tijuana. Alvarado jugó de lateral izquierdo. No, yo nada más dije, pues los que metieron los goles, que es un hecho, no sé qué discuten, son 2 exjugadores También de la son un América. hecho que las asistencias son de jugadores no. de Cruz Azul y Chivas. Ok, no está discutiendo. Actualmente, Está bien, aunque pero fue. también son hechos. Sí, Bueno, pero Raúl entonces sí es exjugador del América, Pero también a es ver, el jugador si del el- Atlético de si- Madrid, del Benfica, si no está del Raúl, Wolverhampton, si no del está Fulham Raúl, ahora. ¿quién le remata el centro al Piojo? No, para eso nadie. está Créeme que Raúl. Nadie le va a quitar un Para ápice de mérito eso a está Raúl y es Nadie. un gran remate. Porque en Chivas nos han demostrado que centran a nadie, ¿eh? En épocas de Ricardo Cadena. O sea, De acuerdo. porque me pueden decir, ¿y si el Piojo no centra? No, pues en Chivas nos han demostrado que hay centros a nadie. Va otro tema muy bueno del Vasco, que yo le agradezco que en conferencia de prensa haya declarado públicamente que hubo jugadores, dijo a algunos, no a todos, a los que les temblaron las patitas. Literalmente lo declaró. Lo que yo espero de eso es que a los que les temblaron las ¿Se patitas, los quite? los mande a la banca. Brian y Fidalgo. Yo creo que sí. Y yo quitaría al Tala. Al Tala. A mí el Tala no me da Poner a confianza. Acevedo. Ah, Poner pero a tú Acevedo. pondrías a Acevedo, yo pondría a Ochoa. A mí el Tala no me da confianza. Bien. Corea del Sur es mayor oposición, mucho mejor rival que Sudáfrica. Yo vi al Tala titubeante. Ok, ¿está en vivo Y a Jesús Brian. Bernal? Ya, ok. Bien, Jesús, adelante. ¿Qué fue lo que pasó hoy con Heung-min Son? Cuéntanos más detalles. Gracias Álvaro, saludos para ti y para todos en el estudio aquí desde la casa de las Chivas que en el Mundial ha mutado a la casa de Corea. Bastante tensión la que se vivió previo al entrenamiento de este día. Y es que ha habido un pequeño problema entre la prensa coreana y el capitán Heung-min Son, a quien en un en vivo y sin darse cuenta, algunos periodistas coreanos criticaron por no haber cumplido con el servicio militar tal y como lo establece la ley. Algo que al parecer es de mucho honor en Corea, lo que evidentemente trascendió allá en aquel país y generó todo un escándalo. Hoy algunos representantes de la prensa se reunieron con el capitán porque la determinación que se tomó es que no habrá atención por parte de los jugadores como represalia ante este asunto. Le ofrecieron una disculpa a Heung-min Son y por el momento hasta ahí quedó el asunto. No se ha resuelto que algún futbolista venga a atender aquí a los medios de comunicación previo al partido contra el equipo de México. Así es que es más o menos el ambiente que se percibe y que se respira y que se vive en esas instalaciones antes de enfrentar a la selección. Vimos algo de la sesión de hoy de trabajo, ahí estaba el capitán precisamente sonriente, disfrutando, sabiendo que si le marca a México se convertirá en el máximo goleador en la historia de los mundiales por su representativo nacional. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Los 5 elementos que están disputando la justa veraniega de fútbol con la selección mexicana, el caso de Raúl el Tala Rangel, Brian Gutiérrez, Luis Romo, Roberto el Piojo Alvarado y Armando la Hormiga González, ellos no se presentan hasta que terminen su participación con el tricolor, mientras que el resto ya lo hizo en la clínica del doctor Rafael Ortega, aquí en la Perla Tapatía. El único del plantel que no se presentó es Yael Padilla, ya que recordemos que él será utilizado como moneda de cambio para la transacción con los Xolos de Tijuana a cambio de Kevin Castañeda. A propósito de este futbolista, uno de los refuerzos junto a Jordan Carrillo todavía no se hacen presentes aquí en la capital jalisciense. Será durante los días de esta semana cuando viajen hacia la Perla Tapatía para precisamente realizar las pruebas físicas y médicas, firmar su contrato como jugador del Guadalajara y ser presentados oficialmente. Por lo tanto, estos días serán importantes para Gabriel Milito y su cuerpo técnico en la conformación del plantel. Es la información que tenemos desde Guadalajara. Reportó para La Última Palabra Fernando Lara. Bueno, muchas gracias a Fernando Lara, pues ya se reportan las Chivas. Se está armando bien, ¿eh? Se están armando bien y acuérdate que el torneo empieza antes de la final. O sea que hay que empezar a entrenar, porque si no se les va a ir el tiempo. O sea que Chivas va a arrancar el torneo sin 5 jugadores. Sí, exactamente. Y Jordan Carrillo llega porque ya se despide de los Pumas. Ahí me queda la duda. ¿Se estarán armando de esta manera pensando en una posible salida de Brian? Pues sí. Sí, tajante, punto. Yo también lo veo por ahí. 100%. Ya a Brian lo han buscado de
de Europa, pero desde antes, insisto, desde la MLS. Se hablaba de Francia ahorita. Sí. Pero ¿por qué pensar en la salida de Brian si Brian jugaba a veces no? Terminó siendo titular, pero... Sí, pero después de ser titular No en un entendí. mundial, el valor sube mucho. Mucho. En el Que lo dejó clásico. en el banco. Exacto. Metió al oso. ¿Cómo sabes? Viejo perro. ¡Ay! Pues sí, así fue. O sea, sí empezó de titular, pero luego ya pues hizo sus movimientos que además terminan saliendo. ¿No, Amilito? Pero yo creo que en caso de que se quedase, que me parece que podría salir, seguiría siendo titular, como empezó el torneo anterior. Esa es mi teoría. Bueno, estos son dos buenos jugadores, ¿eh? Sí. Jordan ha sido Jordan, muy buen intermitente jugador. en su carrera, pero lo que mostró en Pumas el último torneo fue muy positivo Muy. y Castañeda anduvo muy bien. Yo creo que Jordan va más para hacer competencia con Efraín. Ahí veo la competencia yo directa. Por ese costado. No tanto pensando en la salida de Brian. entre Que mejores se puede dar, ¿no? jugadores llevas. Claro, pues entre más competencias tenga es mejor para el club. Más Pues que muy No les voy a mentir, cuando vi lo que pasó hoy con los jugadores de Chivas pensé que era una broma. De esas historias que uno lee en redes sociales y dice, no puede ser, alguien se lo está inventando. Pero no. Resulta que el primer día de la pretemporada terminó convirtiéndose en una situación completamente inesperada para varios futbolistas del rebaño. Y es que imagínense esto. Los jugadores llegan tranquilos, enfocados, pensando en los exámenes médicos, en demostrar que están listos para arrancar el Apertura 2026, en comenzar una nueva etapa con Gabriel Milito, en ganarse un lugar, en convencer al cuerpo técnico, y de repente todo cambia por una situación que nadie tenía en sus planes. Aquí quiero detenerme un momento porque esto también refleja algo que muchas veces pasa en el fútbol. Los aficionados vemos los partidos, vemos los fichajes, vemos los goles, pero pocas veces pensamos en todo lo que ocurre detrás de escena. Y justo cuando parecía que la pretemporada iba a comenzar con absoluta normalidad, aparece un problema que termina afectando a varios jugadores del Guadalajara. Ahora bien, más allá de lo curioso de la historia, yo quiero preguntarles algo. ¿Creen que este tipo de situaciones terminan afectando la preparación de un equipo? Porque habrá quien diga que no pasa nada, que simplemente fue un retraso. Pero también hay quienes piensan que una pretemporada se construye desde el primer día y que cualquier inconveniente puede alterar la planificación. Y ojo, porque mientras ocurría todo esto, muchos aficionados comenzaron a preguntarse otra cosa. ¿Dónde estaban los nuevos refuerzos? Porque cuando uno escucha que ciertos nombres no aparecen en el arranque de la pretemporada, inmediatamente comienzan las especulaciones. Empiezan los rumores. Empiezan las teorías. Voy a ser sincero. Cuando vi que algunos nombres importantes no estaban presentes, pensé exactamente lo mismo que muchos de ustedes seguramente pensaron. ¿Pasó algo? ¿Hay algún problema? ¿Se complicó alguna negociación? ¿Hay alguna lesión que todavía no conocemos? Pero aquí es donde la historia se vuelve interesante. Porque muchas veces la afición imagina escenarios enormes cuando la explicación puede ser mucho más sencilla. Aún así, eso no evita que la gente empiece a debatir. Y hablando de debate, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Chivas hizo bien en dar más días de descanso a algunos futbolistas? Porque hay aficionados que consideran que los refuerzos deberían incorporarse de inmediato para adaptarse cuanto antes al grupo. Pero también existe el argumento contrario. Si el jugador viene de una temporada intensa, tal vez llegar descansado termine siendo mejor para el equipo a largo plazo. Lo que sí está claro es que la expectativa alrededor de este Guadalajara es enorme. La llegada de nuevos jugadores, la ilusión que ha generado el proyecto de Milito y las exigencias de una afición que está cansada de promesas hacen que cualquier detalle se convierta automáticamente en tema de conversación. Y aquí viene algo todavía más importante. Lo ocurrido hoy puede parecer simplemente una anécdota divertida, una historia curiosa para contar en redes sociales. Pero también es una muestra de la enorme atención que existe alrededor de Chivas. Cada movimiento genera conversación. Cada ausencia provoca preguntas. Cada decisión de la directiva es analizada por miles de aficionados. Porque seamos honestos, cuando se trata del Guadalajara, nunca existe un día normal. Y mientras todos hablan de lo que ocurrió durante estos exámenes médicos, yo sigo pensando que la verdadera historia apenas está comenzando. Porque ahora viene lo más importante, ver cómo responde este equipo en la cancha, cómo se integran los nuevos refuerzos y si realmente este proyecto puede devolverle la ilusión a una afición que sueña con volver a ver a Chivas peleando por todo. Pero cuidado, porque hay algo más que pocos están considerando, y podría convertirse en uno de los temas más importantes de las próximas semanas dentro del rebaño sagrado. Hay momentos en los que uno entiende que el fútbol no solamente se juega dentro de la cancha.
Y lo que está pasando con Chivas en estas últimas horas es precisamente uno de esos casos que hacen que la afición se quede pensando mucho más de lo que parece. Porque mientras todos estaban pendientes del inicio de la pretemporada, de los nuevos refuerzos, de las primeras decisiones de Gabriel Milito y de las expectativas para el Apertura 2026, hubo una ausencia que llamó muchísimo la atención. Y voy a ser sincero, cuando los aficionados notan que un jugador importante no aparece junto al resto del grupo, las preguntas empiezan inmediatamente. ¿Qué pasó? ¿Hay algún problema? ¿Se cayó algo de último momento? ¿Tomaron una decisión inesperada? Porque así somos los aficionados. Cuando vemos una pieza fuera de lugar, automáticamente empezamos a buscar respuestas. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante. Porque estamos hablando de un futbolista joven. Un jugador que hace no mucho representaba una de las grandes ilusiones de la cantera rojiblanca. Uno de esos nombres que la afición veía como parte del futuro del equipo. Por eso quiero detenerme un momento y preguntarles algo. ¿Ustedes creen que Chivas está tomando las decisiones correctas con sus jóvenes? Porque este tema genera muchísimo debate. Hay aficionados que creen que para construir un equipo campeón se necesita paciencia, que los jóvenes deben tener tiempo para equivocarse, aprender y crecer. Pero también están los que piensan que cuando aparece una oportunidad importante en el mercado, la directiva tiene que hacer sacrificios para fortalecer al equipo de inmediato. Y sinceramente, entiendo las dos posturas. Porque cuando llega un refuerzo que puede elevar el nivel del plantel, la ilusión crece. Pero al mismo tiempo siempre existe esa sensación de incertidumbre cuando un talento joven deja de formar parte del proyecto principal. Y aquí es donde quiero saber qué piensan ustedes. Si una contratación importante depende de desprenderse de un canterano prometedor, ¿lo harían? ¿O apostarían por el crecimiento del joven aunque eso significara perder una oportunidad en el mercado? Porque no es una decisión sencilla. Además, hay algo que pocas personas están considerando. La presión en Chivas es enorme. Muchos jóvenes llegan con el sueño de convertirse en figuras del club, pero la exigencia de resultados inmediatos hace que el margen de error sea prácticamente inexistente. Y cuando eso ocurre, la directiva termina enfrentando decisiones muy complicadas. Algunos aficionados celebran los refuerzos. Otros sienten nostalgia por los jugadores formados en casa. Y la realidad es que ambos tienen argumentos válidos. Ahora bien, si observamos el panorama completo, parece que la institución está apostando fuerte por el presente. Da la sensación de que el objetivo es competir desde ya, construir un equipo más sólido y darle a Gabriel Milito las herramientas necesarias para pelear por cosas importantes. Pero aquí aparece otra pregunta. ¿Será suficiente? Porque traer jugadores es una cosa. Convertirlos en un equipo ganador es otra completamente diferente. La afición rojiblanca lleva años esperando un proyecto que realmente los haga sentir identificados dentro de la cancha. Un equipo que no solamente compita, sino que transmita carácter, orgullo y ambición. Y justamente por eso cada movimiento genera tanta conversación. Cada fichaje, cada salida, cada ausencia, cada decisión, todo se analiza al detalle. Porque cuando hablamos de Chivas, nunca se trata solamente de fútbol. Se trata de identidad. Se trata de sentimiento. Se trata de una afición que vive cada noticia como si fuera una final. Y mientras algunos ya están pensando en los nuevos refuerzos y en el futuro inmediato del equipo, otros siguen preguntándose si esta decisión terminará siendo una jugada maestra de la directiva, o una de esas historias que años después generan arrepentimiento. Pero cuidado, porque tengo la sensación de que este movimiento apenas es el comienzo de algo mucho más grande dentro del nuevo proyecto de Chivas. Y lo que podría ocurrir durante las próximas semanas tiene el potencial de dividir completamente a la afición rojiblanca. No sé ustedes, pero hay algo que me llama muchísimo la atención cada vez que comienza una nueva temporada en Chivas. Y no estoy hablando de los fichajes. No estoy hablando de las ventas. Ni siquiera estoy hablando de Gabriel Milito. Estoy hablando de algo que siempre termina dividiendo a la afición. La portería. Porque basta con que termine un torneo para que aparezca la misma pregunta de siempre. ¿Quién debería defender el arco del Guadalajara? Y les voy a ser sincero. Lo que está ocurriendo en estos momentos demuestra perfectamente que la afición rojiblanca está lejos de ponerse de acuerdo. Mientras algunos consideran que ya existe un dueño legítimo de la portería, otros creen que es momento de darle una oportunidad diferente a alguien que ha esperado pacientemente su momento. Y aquí es donde empieza el debate. Porque cuando un equipo grande como Chivas atraviesa momentos complicados, cada posición es analizada con lupa. Pero pocas generan tanta discusión como la del portero. Un delantero puede fallar una ocasión. Un defensa puede equivocarse en una jugada. Pero cuando falla un arquero,
Todo el estadio lo recuerda. Toda la afición lo recuerda. Y las redes sociales explotan. Por eso quiero preguntarles algo desde este momento. Si ustedes fueran Gabriel Milito, ¿mantendrían la confianza en el portero que viene siendo titular? ¿O aprovecharían el inicio de un nuevo torneo para darle la oportunidad a alguien diferente? Porque sinceramente entiendo ambas posturas. Hay aficionados que defienden la continuidad, que creen que los proyectos necesitan estabilidad, que cambiar constantemente genera inseguridad dentro del equipo. Pero también están aquellos que piensan que la competencia interna es necesaria para elevar el nivel de todos. Y honestamente, no creo que ninguno esté completamente equivocado. Porque cuando revisamos lo ocurrido en los últimos meses, es evidente que la portería se convirtió en uno de los temas más discutidos por la afición rojiblanca. Y eso no pasa por casualidad. Pasa porque Chivas tiene una afición exigente. Una afición que no se conforma con llegar. Quiere competir. Quiere pelear títulos. Quiere volver a sentirse protagonista. Y cuando el equipo queda eliminado, inevitablemente aparecen preguntas. ¿Qué se hizo mal? ¿Qué debe cambiar? ¿Dónde puede mejorar el equipo? Y muchas veces la mirada termina apuntando hacia la portería. Ahora bien, voy a decir algo que tal vez genere polémica. A veces los aficionados tomamos decisiones con el corazón, y no siempre con la cabeza. Porque cuando un jugador se gana el cariño de la tribuna, la gente quiere verlo jugar. Quiere verlo triunfar. Quiere verlo convertirse en héroe. Pero el cuerpo técnico tiene una responsabilidad diferente. Ellos deben elegir al futbolista que consideren más preparado para soportar la presión del momento. Y créanme, la presión en Chivas no es cualquier cosa. Aquí cada error se convierte en tendencia. Cada atajada se vuelve debate. Cada partido genera cientos de opiniones. Por eso la decisión de Gabriel Milito será muchísimo más importante de lo que algunos imaginan. Porque no solamente estará eligiendo a un portero. Estará enviando un mensaje a todo el vestidor. Estará definiendo quién tendrá una de las responsabilidades más pesadas dentro del equipo. Y aquí quiero detenerme nuevamente. ¿Ustedes creen que la afición tiene razón al pedir cambios? ¿O consideran que todavía es demasiado pronto para cuestionar quién debe ser el arquero titular de la Apertura 2026? Porque este debate apenas está comenzando. La pretemporada acaba de arrancar. Los refuerzos todavía ni siquiera se han incorporado completamente. Milito apenas empieza a trabajar con el grupo. Y aún así, la conversación ya está encendida. Eso demuestra una cosa. La ilusión está más viva que nunca. Pero también demuestra que la paciencia de la afición tiene límites. Y mientras todos discuten quién debería quedarse con la portería del Guadalajara, hay algo que podría cambiar completamente esta historia durante las próximas semanas. Porque cuando comiencen los amistosos de preparación y aparezcan las primeras pruebas de Milito, más de una opinión podría cambiar de forma radical. Y ahí sí, el debate que hoy divide a la afición podría convertirse en una auténtica batalla de opiniones dentro del universo rojiblanco. Hay noticias que te hacen sentir orgullo como aficionado de Chivas, pero al mismo tiempo te dejan una enorme preocupación en la cabeza. Y esta es una de ellas. Porque mientras millones de mexicanos están concentrados en la Copa del Mundo, siguiendo cada paso de la selección mexicana, algo importante podría estar cocinándose lejos de los reflectores. Algo que podría cambiar por completo el futuro inmediato del Guadalajara. Voy a ser sincero. Cuando escuché esto, mi primera reacción fue de felicidad. Porque cuando un futbolista de Chivas despierta interés en Europa, significa que algo se está haciendo bien. Significa que el talento está ahí. Significa que los jugadores están creciendo. Significa que el trabajo está dando resultados. Pero después de esa emoción inicial apareció otra sensación. La preocupación. Porque una cosa es sentir orgullo de que Europa mire a tus jugadores. Y otra muy distinta es imaginar al equipo sin uno de sus futbolistas más importantes. Y aquí quiero detenerme un momento. ¿No les parece curioso todo lo que ha pasado durante las últimas semanas? Piénsenlo bien. La directiva comenzó a moverse en el mercado. Llegaron nuevos nombres. Se aceleraron negociaciones. Se reforzaron zonas específicas del campo. Y ahora aparece esta información. Entonces la pregunta surge sola. ¿Simple coincidencia? ¿O la directiva ya sabía que algo podía pasar? Porque honestamente, mientras más lo pienso, más sentido tiene. Los equipos importantes no esperan a que ocurra una crisis. Se preparan antes. Se adelantan. Planean escenarios. Y si existe la posibilidad de perder a una figura importante, lo lógico sería comenzar a buscar soluciones antes de que sea demasiado tarde. Ahora bien, quiero saber qué piensan ustedes. Si mañana llegara una oferta millonaria desde Europa, ¿debería Chivas vender?
Porque aquí es donde comienza el verdadero debate. Muchos aficionados dirán que sí, que el sueño europeo no puede frenarse, que cualquier jugador mexicano debe aprovechar una oportunidad así, que además sería una gran entrada económica para el club. Y sinceramente, es difícil discutir contra esos argumentos. Pero también existe el otro lado de la moneda. Porque Chivas no solamente está construyendo un plantel, está construyendo un proyecto. Y cuando empiezas a perder piezas importantes demasiado rápido, el proyecto corre el riesgo de quedarse incompleto. Imaginen esto. El torneo está por comenzar. La afición vuelve a ilusionarse. Los refuerzos generan expectativa. Milito empieza a trabajar sus ideas. Y de repente una de las piezas más prometedoras abandona el equipo. ¿Sería un golpe? Yo creo que sí. Y bastante fuerte. Porque más allá del talento individual, hay algo que no siempre aparece en las estadísticas. La química, la adaptación, la confianza dentro del grupo. Eso tarda tiempo en construirse. Y cuando alguien importante se marcha, muchas veces hay que empezar de nuevo. Pero tampoco podemos ignorar otra realidad. Europa no llama dos veces fácilmente. Y cuando un futbolista mexicano logra despertar interés en ligas importantes, normalmente es porque está haciendo algo especial. Por eso la situación es tan complicada. Porque gane quien gane en este debate, alguien terminará preocupado. Si se queda, algunos dirán que se perdió una oportunidad histórica. Si se va, otros sentirán que Chivas pierde a una pieza fundamental. Y aquí aparece otro detalle que me parece muy interesante. ¿Los recientes movimientos de la directiva fueron casualidad? ¿O realmente estaban preparando el terreno para un posible escenario como este? Porque si las incorporaciones recientes terminan ocupando ese espacio en el equipo, entonces muchas cosas empezarían a tener sentido. Y honestamente, eso demostraría que la directiva lleva varios pasos de ventaja respecto a lo que la afición está viendo hoy. Pero cuidado, porque hasta este momento todo sigue abierto. Todavía no existe una decisión definitiva. Todavía no sabemos qué tan fuerte será el interés europeo. Todavía no sabemos qué postura tomará el Guadalajara. Y lo más importante, todavía no sabemos qué quiere el propio jugador. Porque al final, cuando Europa toca la puerta, las historias suelen cambiar muy rápido. Y tengo la sensación de que este tema apenas está comenzando. Porque si en los próximos días aparece una oferta formal, la conversación dentro del universo rojiblanco podría explotar de una manera que absolutamente nadie está esperando.